Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bueno, bienvenidos hermanos, vamos a la palabra del Señor. Los invito a que abramos la soberana palabra de nuestro Dios. Vamos a un libro pequeño del Antiguo Testamento, vamos al libro de Jonás. Vamos a Jonás capítulo número 3. Vamos a tomar esos 5 versículos del capítulo número 3. Jonás capítulo 3, de los versículos del 1 al 5 vamos a leer para que podamos meditar palabra del Señor esta mañana. Voy a dar un minuto para que todos encontremos Jonás. ¿Estamos, hermanos, por ahí en Jonás? Jonás capítulo número 3, el versículo del 1 al 5. Amén. Voy a leer en alta voz la soberana palabra del Señor y usted léalo con la vista también. Dice la soberana palabra del Señor, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El versículo 1 al 5 del capítulo 3 dice: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Amén. Hasta allí dejamos esa palabra. Vamos a orar a nuestro Dios. Amantísimo Dios, esta mañana nos presentamos delante de ti, reconociendo, Señor, que tú tienes el control, tienes el poder, Señor amado. Nada se hace, Señor, sin tu autorización. Por eso, Padre, apelamos a ti, Señor, para que tú puedas hablar a nuestros corazones. Señor, bendícenos con tu palabra. Tú sabes la necesidad, Señor. Sabes lo que yo necesito. Sabes, Señor amado, lo que el pueblo necesita. Tú eres poderoso, Señor, y tienes todo en tus manos. Te pedimos que tomes el control en todo lo que digamos y hagamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar esta mañana, hermanos, bajo el tema que hemos nombrado cuando el mensaje es de Dios. Ese es el tema para esta mañana. Cuando el mensaje es de Dios. Cuando el mensaje es de Dios. No es una pregunta, es una afirmación. Cuando el mensaje es de Dios. El profeta, hermanos, en el Antiguo Testamento era una persona que recibía, hermanos amados, un mensaje de parte de Dios. Y este profeta o los profetas recibían el mensaje de Dios y se encargaban de transmitírselo a la gente. Y eso, hermanos, era un trabajo muy especial porque Dios les había dado ese gran privilegio de ser transmisores del mensaje de Dios. Pero Dios, hermanos, les había establecido algunos lineamientos a ellos y les había dicho: cuando vosotros habléis de mi palabra, vosotros procurad pues hablar lo que yo les digo. Vas a hablar realmente exactamente las palabras que yo voy a poner en tu boca y en tu mente. Procurad, dijo Dios, no agregarle y no quitarle a las cosas que yo les asigno. Porque eso ya será, dijo Dios, una responsabilidad del profeta. Así que a Jonás, hermanos, siendo profeta de Dios, dice la palabra del Señor que recibió una misión de parte del Todopoderoso.
Y la misión, hermanos, era que él tenía que ir a una ciudad muy poderosa, muy grande en esos tiempos, que se llamaba Nínive. Era, hermanos amados, como la capital del país más poderoso de la tierra en ese tiempo. Además, hermanos, eran los más fuertes militarmente, los más fuertes en todo lo que podamos imaginar. Pero, hermanos, era un país que era pagano, era idólatra, era pecador. Y, hermanos amados, el profeta Jonás era un israelita. De manera, pues, hermano, que los de Nínive, los asirios, se habían pues como gloriado, habían exaltado su poder, habían maltratado a Israel en algunas áreas de combate y militarmente. Y Israel, hermanos, todo Israel odiaba a Nínive. Tenían un odio contra ellos porque realmente los habían maltratado. De manera que cuando vino Dios y le dijo a Jonás, Jonás, tienes que ir a Nínive a predicar el mensaje. Jonás empezó a cruzar mucha información en la mente, porque él era un israelita nacionalista, ¿verdad? Era patriótico. Él sabía que amaba a Israel y él sabía que Dios le estaba mandando a dar un mensaje, hermanos, a los enemigos acérrimos de Israel. Pero, hermanos amados, ese Dios, ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la Biblia, que no hace lo que nosotros queremos, sino que hace los propósitos específicos que Él tiene para cada uno de nosotros. Y no hace, hermano, Dios conforme nosotros pensamos y conforme nuestros planes. En los planes de Jonás, hermanos, era imposible ir a hablarle a los asirios, a Nínive, porque ellos eran muy malos, eran sanguinarios, eran pecadores, eran terriblemente desagradables delante de Dios. Y eso, hermanos amados, dice un teólogo, cuando vemos el comportamiento de Jonás, dice él, es como que abramos transparentemente el corazón de un predicador, dice. Porque los predicadores, dice, a veces nos equivocamos muchas veces. Y hablamos o decimos o pensamos o analizamos o damos el mensaje y algunas veces le ponemos el chile, el sazón, pero es puramente humano. Y Dios le dijo a Jonás, tienes que ir a Nínive y vas a hablar exactamente las palabras que yo te diré que vas a hablar. Por eso, hermano, es que hemos titulado esta mañana, cuando el mensaje es de Dios y no tiene absolutamente nada que el ser humano meter la mano, sino que es directamente palabra de Dios. Las cosas cambian, hermanos, y las cosas son diferentes cuando realmente es Dios el que ha hablado. Por eso es que en el Antiguo Testamento los profetas, algunas veces cuando los reyes iban a preguntarle a ellos, ellos respondían, lastimosamente decían ellos, Dios no me ha dicho nada. Así que tengo que ir a orar a Dios para que Dios me diga. Y si Dios hablaba, entonces ellos hablaban. Y si Dios no había hablado, ellos decían, Dios no me ha hablado absolutamente nada. Entonces, hermanos amados, tenemos aquí al profeta Jonás en una tremenda situación. Él tiene que decidir realmente ir a Nínive a predicar palabra del Señor. Y el punto central, hermanos, es que para Jonás no era que Jonás tenía terror o temor a los ninivitas porque eran sanguinarios. No era temor personal de ir a predicar palabra de Dios, porque los ninivitas, hermanos, eran unos asesinos terribles. Ellos no solamente mataban a los enemigos, sino que la historia dice que los despellejaban. Despellejaban. Los que somos de Centroamérica entendemos esa terminología. O sea, es quitar la piel del ser humano sin matarlo. Es una acción terrible. Pero estos ninivitas, hermanos, eran de ese tipo de calibre de personas. Imagínense el tipo de personas que eran los de Nínive. Por eso, hermano, es que si vemos la palabra de Dios, el profeta Jonás sabía perfectamente estas cosas y sabía que estas acciones son desagradables delante de Dios. Porque la Biblia dice, los idólatras no heredarán el reino de Dios. Los fornicarios no heredarán, los adúlteros, los borrachos, los afeminados, los que echan con varones, los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Y el profeta Jonás sabía perfectamente estas cosas porque el Espíritu Santo le había iluminado la mente y el corazón a él. Y Jonás en su mente, él había leído también que la palabra del Señor dice que cuando alguien peca de esa manera, Dios había profetizado diciendo, castigaré la maldad del ser humano.
porque la Biblia sí dice en su palabra: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su impiedad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Así dijo el profeta Isaías. Entonces el profeta Jonás sabía estas cosas. Él comprendía la palabra de Dios. De manera que cuando Dios le dijo: tienes que ir a Nínive porque ciertamente vas a tener que llevar el mensaje, y ese es el mensaje, y tienes que ir a dar el mensaje, y no te interesa lo que pase, simplemente vas y das el mensaje. Porque, hermanos amados, nosotros hablamos a la gente que nos cae bien. Y el Señor Jesucristo dijo en su palabra: si vosotros tratáis con alguien que te trata bien y que te invita a comer y que te hace buenas cosas y te da regalos, con ese sí bien que tratáis, dijo el Señor Jesucristo. Pero si hacéis esas cosas con esas personas, ¿qué recompensa tenéis? Dijo el Señor. Dijo él: ve y háblales a tus enemigos, haz la paz con tus enemigos, arregla tu situación con tu enemigo. Eso es el pensamiento de Dios. Eso es el mensaje de Dios. Eso es el principio que Dios ha establecido. Por eso, hermano, es que cuando a Jonás empezó a escuchar esto, ya me imagino lo que le pasó en la mente y en el corazón a él. Porque, hermanos amados, claramente en la palabra dice que cuando el mensaje de Dios es traído a los seres humanos, desde luego que Dios habla, hermanos. Dios habla con principios ya establecidos. Y Dios habla, hermanos, con amor, y Dios habla con misericordia para las personas. Porque si va, hermanos amados, Dios a destruirlo, lo destruye rápidamente y no tiene que estar hablando muchas cosas. Por eso es que la palabra del Señor dice en Ezequiel, la palabra dice: diles, dice el Señor, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de nuestros malos caminos. Y dice: ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y fíjese, hermanos amados, cuando revisamos la mentalidad del profeta Jonás, él conocía esta palabra. Y cuando leemos el libro de Jonás, en la confrontación que tiene Jonás con Dios, él le dice: tú sabes, Señor, que la razón que yo no quiero ir a Nínive es que yo sé que tú eres grande en misericordia y eres lento para la ira, y posiblemente los puedes perdonar, dijo Jonás. Mire la mentalidad de Jonás, del profeta, y por esa razón él no quería realmente ir a esos tipos pecadores. Pero, hermanos amados, la palabra del Señor dice claramente que eso ya no es trabajo del ser humano. El trabajo del predicador solamente es dar el mensaje de Dios específicamente como Dios se lo ha dado, sin aumentarle y sin quitarle. Y Dios dice: si la gente escucha, gloria a Dios. Y si la gente no escucha, ese no es problema del predicador. Mire lo que dice palabra del Señor. Quiero que vaya a Ezequiel 2, el versículo 7. Para que vea, hermanos amados, cómo Dios le habló al profeta Ezequiel para que fuera, hermanos, a predicar la palabra del Señor a Israel, y cómo tenía que ser la mentalidad y cómo tenía que ser el espíritu que tenía que llevar el profeta en la predicación. Ezequiel 2:7 dice: a mí me dice la palabra del Señor acá, dice: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Entonces, hermanos amados, Dios simplemente le dijo al profeta: vas a ir a transmitir lo que yo te diga, y si ellos escuchan, que escuchen. Si ellos no escuchan, no hay problema, que no escuchen. Pero, hermanos amados, el Señor está aplicando el principio de que la persona, cada ser humano, tiene que usar el libre albedrío que Dios le ha puesto en su mente y en su corazón. Cada ser humano decide,
cada ser humano analiza, cada ser humano comprueba, cada ser humano toma la decisión que mejor le corresponde. Por eso, hermano, es que cuando leemos la palabra del Señor, me gusta lo que el salmista David decía. Él decía: de mi propio gusto, decía el salmista David, vendré y me postraré delante de ti, decía el salmista. Y él decía: voluntariamente sacrificaré sacrificios delante de tu presencia. Él decía: nadie me va a presionar, yo tomaré mi propia decisión y tomaré la decisión de adorar al Dios Todopoderoso, decía él. Hermanos amados, el mensaje de Dios para la humanidad es simple y sencillo. No tiene complicaciones y es muy fácil de entender a la mente humana. No hay dificultades o complicaciones o códigos complicados para que nosotros podamos entenderlos. El Señor habló al profeta Ezequiel y le dijo: vosotros amonestaréis al impío, y si el impío se convierte, gloria a Dios, dijo el Señor. Pero si el impío se pone duro y no quiere arreglar su camino, el impío morirá por su mal comportamiento. Y él dijo: vosotros como profetas y como siervos de Dios habréis librado vuestra alma. Porque, hermanos amados, ahí aplica realmente la libre decisión que cada persona toma en la oportunidad que se le presenta, sea buena o sea mala. Hermanos amados, cuando se nos presenta una oportunidad de hacer cosas buenas, usted y yo decidimos lo que vamos a hacer. Y cuando se nos presenta una cosa mala para hacer, también usted y yo decidimos lo que vamos a hacer. Así que no hay absolutamente a nadie que culpar, porque cada ser humano es responsable de sus propias acciones. Y Dios dijo en su palabra claramente: qué bueno fuera, dijo Dios, que las personas reaccionaran al mensaje, porque cuando se le da el mensaje del Señor, dijo, es con el propósito de extender mi misericordia para que los seres humanos reconozcan. Así que el Señor dijo claramente en su palabra: mi palabra, dijo, cuando se da, nunca regresará vacía. Siempre hará lo que yo quiero que haga, dijo el Señor. Y, hermanos amados, estas cosas el profeta Jonás las entendía claramente. Él sabía lo que era Dios. Por eso, mire, hermanos, una porción, como dice en Isaías 55, el versículo 11, dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Me gusta, hermanos, una traducción que dice: lo mismo sucede con mi palabra, dice esta traducción. La envío y siempre produce fruto y logrará todo lo que yo quiera y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Hermanos amados, en la mente humana nosotros pensamos que esas personas idólatras y sanguinarias, Dios no tiene que extender misericordia a ellos. Así piensa el ser humano. Y por esa razón a veces no nos acercamos a ese tipo de personas. Pero en el mensaje de Dios, lo que Dios quiere no es eso, sino que Él dice: vosotros que conocéis la palabra de Dios, vosotros sois luz en medio de este mundo. Por vuestro comportamiento, la gente que no conoce a Cristo conocerán realmente del amor y la misericordia de nuestro Dios. Por eso dice la palabra, que la palabra de Dios logrará todo lo que Dios quiera y prosperará en los lugares donde el Señor la envíe. O sea, hermanos amados, el mensaje de Dios no solamente es para mí y es para usted, pero es para toda la humanidad. Y es para la gente buena, mala, como sea, de cualquier lengua, de cualquier nación, de cualquier tipo de personaje que podamos mencionar. La mentalidad humana y hasta del predicador es como la mentalidad del profeta Jonás. Jonás decía: ¿cómo voy a ir a Nínive?
Si esos tipos nos han hecho terrible daño a nosotros como nación de Israel, y ellos se jactan, y mira, Señor, el comportamiento de ellos. Mira lo que hacen, Señor. Mira las acciones. Y así hablamos a veces nosotros. Y Dios le dijo a Jonás, simplemente el resultado y las cosas que sucedan en ellos, eso no es problema tuyo. El problema que tienes es que te he asignado una misión y te tienes que comportar bien y tienes que ir a predicar el mensaje de la palabra del Señor a ese lugar. Y la palabra de Dios hará lo que tenga que hacer. Si no hace nada, Jonás, ese es problema mío, dijo Dios. Porque a veces, hermano, la palabra de Dios se predica y la gente no entiende el mensaje. La gente nunca corrige su vida. Pero mire, hermanos amados, que la Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 3, el versículo 16, la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para corregir, para redarguir, para enseñar en justicia, con el propósito de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es, hermano, que al profeta Jonás Dios le tuvo que decir una cosa. Le dijo Dios al profeta Jonás: ¿cómo tú puedes pensar, le dijo Dios a Jonás, que yo no voy a pensar en la nación de los asirios, en su capital que es Nínive? Él le dice: si allí en esa ciudad hay 120,000 personas que viven en pecado y en oscuridad espiritual, ¿cómo Dios no va a pensar, hermanos, en ese punto? Por eso, hermano, es que me gusta mucho lo que habla una traducción en 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo 16. Me gusta la Nueva Traducción Viviente lo que dice. Escuchen bien lo que dice. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad. Oiga bien cómo dice esta traducción, me gusta mucho cómo habla. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad. Dios se encarga de enseñarnos la verdad. Y en Dios no hay absolutamente nada de mentira. Dice la palabra del Señor: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero Dios nunca va a mentirle o nunca le va a dar una información mentirosa al ser humano. Porque la palabra del Señor dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad. Y para que hagamos y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Oiga bien el que estoy hablando esta mañana. Dice: la palabra de Dios es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para mostrarnos, hacernos ver a nosotros lo que está mal en nuestra vida. Ese es el mensaje del Señor. Y además sigue diciendo esta versión. Dice: nos corrige cuando estamos equivocados. ¿Comprende usted, palabra del Señor? El mensaje de Dios primero nos enseña la verdad y además de enseñarnos la verdad, si hay algo que está mal en nosotros, nos las hace saber, nos hace que entendamos que estamos mal. Y después dice que nos corrige cuando estamos equivocados. Qué bonito, hermanos amados, es el mensaje de Dios. Y después dice la palabra: y nos enseña a hacer lo correcto. Mire qué cosa, hermanos, esta traducción me gusta mucho, porque dice: y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Quién sabe hacer lo correcto, hermanos? ¿Quién sabe hacer lo correcto? ¿Quién es muy sabio para hacer lo correcto? ¿Quién es muy inteligente para hacer lo correcto? ¿Quién es muy sabio para buscar a Dios? No hay ningún sabio que diga: yo sí busco a Dios de todo corazón y no he necesitado absolutamente a nadie que me motive. Pero la palabra del Señor dice: nos enseña a hacer lo correcto y Dios la usa para preparar
y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Hermanos amados, por eso es que el apóstol Pablo decía, es necesario que nosotros estemos atentos a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos va a hacer sabios para salvación. Va a abrir el entendimiento de las personas. Hermanos amados, ese es el mensaje de Dios. Pero los seres humanos tenemos otro propósito. Los seres humanos le aplicamos otro tipo de cosas. Por eso es, hermano, que cuando vemos la palabra del Señor acá, dice que Jonás, sabiendo todas estas cosas, él dijo, está pesado, dijo Jonás, para ir a Nínive. Yo, dijo Jonás, ir a predicarle a esos mis enemigos acérrimos. Yo los odio, dijo Jonás. Porque teológicamente los israelitas odiaban a los asirios. Hermanos amados, cómo el cristiano tiene que tener la humildad para hablarle del Señor a sus enemigos. Nosotros les enseñamos a los hermanos de las clases del bautismo y les decimos, si ustedes se van a bautizar y tienen un enemigo acérrimo en su vida, por favor, antes de bautizarse, vayan a pedirle perdón. Porque esas son obras dignas de arrepentimiento. Pero si usted no tiene la capacidad y yo no tengo la capacidad de pedirle perdón a mi enemigo, entonces el evangelio no ha iluminado mi mente y mi corazón. Por eso es que el profeta Jonás ahora, con toda esta información, él dijo, para ir a Nínive está pesado, dijo Jonás. Así que Jonás en su decisión, él dice, en vez de agarrar hacia Nínive, dice que agarró hacia el puerto, llegó al puerto, encontró una nave que iba para Tarsis, pagó su pasaje y se fue para Tarsis. No, dijo Jonás, yo no voy de ninguna manera. Hermanos, nosotros culpamos a Jonás, pero nosotros no solamente hemos pagado el pasaje para otro lado algunas veces. Hemos tomado el camino por otro lado para no saludar al que sentimos algo contra esa persona. Y el mensaje de Dios es, háblale a tu enemigo. Tienes que procurar desarrollar una vida y una conciencia limpia delante de Dios, que no tengas nada de qué avergonzarte, que usas bien la palabra de verdad. Y cuando usted logre tener una vida limpia delante del Señor, que no tenga nada contra nadie, que tenga paz en su corazón y esté bien con el Señor, entonces estamos listos para irnos para el cielo. ¿O no? Es que el Señor, hermanos amados, es especial. El Señor dice en su palabra que Jonás se fue a Jope, tomó un barco y se fue a Tarsis. Y la Biblia dice claramente, hermanos, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nosotros a veces actuamos alejados de Dios. Y aquí estamos hablando, hermanos, del profeta Jonás. ¿Usted comprende? Estamos hablando del profeta Jonás. No estamos hablando de una persona cualquiera. O sea, estamos hablando de los coordinadores y del pastor y de los altos que tienen responsabilidades grandes delante de Dios. Aquí dice el profeta Jonás. Es que la mentalidad de Jonás de ir a predicar a Nínive, él no llevaba buenas intenciones. Él dijo, hoy es el tiempo de acabarme a los ninivitas y voy a predicar un mensaje de juicio. Porque él iba enojado. Y él dijo, primeramente no voy, dijo, a predicar. Y Dios dijo desde el cielo, ¿really? ¿No vas a ir a Nínive? Porque saben, hermanos amados, que Dios tiene el control de todas las cosas. Y todo lo que Dios quiere que se haga en los cielos y en la tierra, se hace en la tierra, en los mares, en cualquier lugar, en cualquier casa, se hace. Por eso, hermanos amados, la palabra del Señor dice, el salmista diciendo en su palabra, dice, te haré entender, dice la palabra, y te enseñaré el camino en que debes andar. Y dice, sobre ti fijaré mis ojos, dice Dios.
Mire cómo dice la palabra. Te haré entender, hermanos, porque nosotros no comprendemos algunas veces. Es más, el apóstol Pablo dijo unas palabras claras y él dijo: ahora miramos las cosas del Señor como oscuramente, dijo él. No tenemos como la claridad segura de las cosas. Pero cuando venga el Señor, Él revelará todas las cosas, dijo. Y seremos vistos así como Dios nos miraba. ¿Usted comprende? Porque ahora pensamos que nadie nos mira, pero Dios siempre nos ha estado mirando tal como somos. ¿O no? Sí, hermano, Dios nos ha estado viendo tal como somos. Así que Dios ya había visto a Jonás cuál era su actitud. Y por eso, hermano, es que la palabra dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Mire cómo dice esta porción. Te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Hermanos amados, cuando Dios da el mensaje, no solamente lo da y lo olvida. Él se encarga de que la palabra del Señor llegue a su corazón y a mi corazón. Y además de que cuando tenemos la palabra del Señor, Él nos hace ver los errores y los problemas que tenemos. Nos hace el sentir para que cambiemos la vida. Y además de que cambiemos la vida, Él nos dice: vas a caminar por ese camino amplio y muy bonito, muy limpio. Y como vas a alejarte rápidamente de ese camino, yo estaré para cuidarte siempre, cada momento. Me gustó mucho una ilustración que dijo una hermana muy querida de Colombia. Ella dice, cuando ella lo pronunció me gustó a mí. Dice ella: el camino del Señor, dice, es un camino muy amplio, muy bonito y sin obstáculos. Está señalado, dice, las salidas y todos los peligros. Está muy señalado el camino del Señor. Es más, dice ella, el camino del Señor, dice, es como cuando el Beltway está vacío, completamente vacío, que no hay ni un carro transitando y solamente usted va por ese camino. Está libre para manejar y para caminar. Y dice ella, ese es el camino del Señor, muy, muy bonito, muy seguro, muy especial. Está avisando los peligros, está marcando las desviaciones y está ahí bien establecido. Pero los seres humanos, dice ella, en vez de ir por ese camino limpio, encontramos directamente un atajo. ¿Comprende atajo? Un lugar, lo vamos por la montaña, nos vamos por el río, dice. Nos vamos por el monte, nos vamos por los árboles, dice. Y en vez de ir por el camino limpio, nos vamos y nos golpeamos, dice. Y nos enredamos y venimos todos quebrados y venimos todos enlodados. Y queremos salir del río que nos hemos metido y no salimos, dice, y no podemos hasta que tenemos que volver otra vez al camino limpio del Señor. Por eso, hermanos amados, es que a Jonás, ¿qué le costaba ir a Nínive directamente a dar el mensaje? Y ese no era el problema de él, ese era el problema de Dios. Es más, Jonás no había parido a los ninivitas, esa era cosa de Dios. Y la palabra del Señor dice que como Jonás tomó el camino equivocado y hizo lo contrario que Dios le dice, porque, hermanos amados, los seres humanos, para hacer lo contrario de lo que Dios dice, somos 100% buenos. Dios nos dice, arregle su matrimonio, dice Dios, arréglelo. Y la gente dice, no, así estoy bien, así quiero y aquí voy. Y Dios dice, salga de ese pecado. Y la gente dice, así quiero estar, así me gusta, así voy. Y por eso es que vino Jonás y dijo, me escapo de Dios, me voy para Tarsis. Pagó el pasaje y fue a Tarsis en el barco. Y Dios dijo, claro, vas a gobernarte solo. Y Dios dijo, yo soy el Dios en los cielos, en la tierra, en los mares, y tengo el poder y el control de todo ese asunto. Y Dios hizo levantar el mar en una
tempestad embravecida, y dice la palabra del Señor que la barca se partía y los marineros luchaban para echar la barca a la orilla y era imposible porque quien tiene el control es Dios. Y luchaban y no sucedía nada. Y el capitán del barco dijo: ¿qué pasa aquí? Y dice que bajó a la parte de abajo y dice que Jonás estaba durmiendo en la parte de abajo. Y el capitán del barco le dijo: ¿cómo es posible que puedas estar durmiendo aquí, Aragán, aquí abajo, y nosotros estamos luchando para sacar el barco? ¿Cómo es posible? Hermanos amados, y le preguntaron a Jonás: ¿quién eres? ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? Y Jonás dijo: soy hebreo y temo al Dios Todopoderoso y voy huyendo de Dios, así que esta tempestad no es culpa de ustedes, es culpa mía, dijo Jonás. Así que, hermanos amados, a veces la tempestad que ha llegado a su vida no es culpa del vecino. No, hermano, no es culpa del vecino. La tempestad es mi culpa. Y por eso Jonás dijo: es mi responsabilidad. Yo he desobedecido a Dios, recibí una misión y voy huyendo de Dios. Y le dijeron los marineros: ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Qué hacemos para que se aquiete esta tempestad? Y Jonás dijo: échenme al mar, porque así se va a aquietar este asunto. Hermanos amados, dice la palabra del Señor que tiraron a Jonás al mar, y Dios, que tiene el control, el poder de los monstruos marinos, dice la palabra que Dios había preparado un tremendo pez, uno de esos grandes que cabe uno en vivo allá adentro. Y hermanos amados, lo que estamos hablando esta mañana es: ¿cuántos problemas tiene que pasar el ser humano por la desobediencia a las cosas de Dios? ¿Cuántas tribulaciones tiene que pasar el ser humano? ¿En cuán grandes problemas se mete la persona? Cuando Dios ha querido tenerlo muy saludable, muy bien, muy bendecido. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a la nación de Israel: oh Israel, le dijo Dios, ¿cuántas veces he querido cubrirte bajo mis alas como la gallina cubre a sus polluelos? Pero tú no has querido. Siempre has sido sabio en tu propia opinión y nunca has escuchado palabra del Señor. Porque, hermanos amados, miren, hermanos queridos, el evangelio del Señor es solamente para escucharlo, practicarlo y vivirlo cada momento. La palabra del Señor no solamente tiene que ser agradable a sus oídos y ser olvidadizo la persona. Por eso, hermano, es que a Jonás, él dice en su palabra, Jonás dice: cuando el pez me tragó, dice Jonás, oh, dice, las oscuridades cubrieron mi cabeza. Y hay una porción, una versión que dice: hasta las algas del mar se me enredaron en mi cabeza, dice. Y los cimientos de las montañas descendí hasta lo más bajo, dice Jonás. Y yo sentía que no había más oportunidad y más opción para mi vida. Pero él dice en su palabra: cuando ya mi vida desfallecía, que ya no había aliento en mi vida, porque Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y él dice: cuando ya no había aliento en mi vida, que ya sentía que me moría y que no había más oportunidad, ¿sabe qué dice él? Entonces clamé al Dios Todopoderoso, dice. Alcé mis manos al monte santo y él oyó mi clamor. Oh, hermanos amados, qué gran misericordia de nuestro Dios y qué gran dificultad para el ser humano apreciar la palabra del Señor. Qué gran dificultad de nosotros las personas para apreciar la bondad, la misericordia, la paciencia del Dios Todopoderoso.
Por eso, hermanos amados, es que dice la palabra del Señor. Quiero que vayamos a Jonás 2:7. Quiero que vaya para que vea directamente las palabras de Jonás. Jonás 2:7. Dice la palabra: cuando mi alma desfallecía en mí, dice, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. El 9:10 dice: mas yo con mi voz de alabanza te alabaré, te ofreceré sacrificios. ¿Y sabe qué dice acá? ¿Qué dice allí? ¿Comprende usted? ¿Cuántas veces le hemos prometido al Señor? Ahora sí, Señor, lo vamos a hacer. Ahora sí. Pero ¿sabe qué dice el Señor? La gente pide señales y la gente pide milagros y cosas que se pasen. Pero el Señor dijo: no habrán milagros, no habrán señales, no habrán cosas, no sentirá algo, está en su corazón. ¿Sabe que sí pasará? Dijo el Señor. Le pasará lo que le pasó a Jonás. Por eso la palabra del Señor dice acá: pagaré lo que prometí. Y él sí reconoce ahora y dice: la salvación es de Jehová. ¿Y qué dice la palabra? ¿Quién le dio la orden a ese pez? Dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jehová en tierra. Otra versión dice: y el pez vomitó a Jonás en la playa. Mire qué cosas tiene que pasar el ser humano, hermanos. Ahora, hermanos amados, ahora tenemos a un Jonás en la playa, todo vomitado, todo mojado. Pero ¿sabe qué? Puedo decirle que ahora tenemos a un Jonás en la playa renovado. Hermanos amados, el mensaje del Señor es para que nosotros lo apreciemos en el momento que Dios lo da. Nunca el ser humano tiene que esperar a que el Señor lo apriete y que lo ponga en una situación como Jonás. Porque recuerda, hermanos, que Dios, Él es especial para tratar con nosotros. Y Él trata de una manera que algunas veces no lo entendemos. Y decimos: ¿por qué me pasa esto? ¿Cómo que no sabemos por qué no? ¿Cómo que no sé por qué me pasa esto? Sí sé, hermano. ¿O no? Yo sí sé, hermano. Yo sí sé por qué me pasa. Y cada ser humano sí sabe por qué le pasa. Hermano, a la gente dice: ¿por qué me pasa esto? El hermano Jeremías sí sabe por qué le pasa. Porque uno tiene que revisar, hermanos, su comportamiento, su vida. Así que ahora tenemos a Jonás. Y vino, dice Jonás capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Ahora sí tenemos a un Jonás renovado. Dice la palabra: vino palabra de Jehová por segunda vez. Mire, hermanos, segunda vez. Segunda vez. Y a mí, hermanos, segunda 10 veces, 30 veces, 100 veces, y todavía no. Dice la palabra: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande, en extremo, de 3 días de camino. Ahora sí va Jonás, hermanos. Miren, hermanos amados, si no le pasa ese asunto, hermanos, creo que tuviéramos una historia diferente, que Jonás nunca quiso ir a Nínive. Pero sabe, hermanos amados, es que el principio del Señor es simple y sencillo. El Señor dice en su palabra que el propósito de Dios para la humanidad es que todos los hombres se salven y que vengan al arrepentimiento de sus pecados. El propósito de Dios es darle el mensaje a las personas para arrepentimiento. Y si el Señor da el mensaje y la gente no se corrige, entonces sí es problema de la gente. Y dice la palabra aquí, hermanos, que quiero que vaya una porción en 1 Timoteo capítulo 2, el versículo 4 al 6. Dice la palabra:
1 Timoteo 2 del 4 al 6. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que todos los hombres sean salvos. ¿Quiénes hombres? Los idólatras, los homicidas, los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, los afeminados y toda la lista que podamos mencionar. Dice la palabra, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahora, hermanos amados, Jonás perfectamente entendía este principio. Y mire bien, hermanos, cómo Jonás predica. ¿Cuál es la predicación de Jonás? Mire, Jonás 3:4. Vamos a Jonás 3:4. Ahora Jonás está en Nínive. Y dice el 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Recuerde que era una ciudad tan grande que necesitábamos 3 días para cruzarla. Él solamente caminó un día. Todavía de ser desobediente era haragán para caminar. Dice la palabra, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Y predicaba diciendo, mire la predicación de Jonás, hermano. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Solo eso predicaba Jonás. Se paraba en una esquina y decía Jonás, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y se iba por otro lado y de aquí a 40 días Nínive será destruida. No dio absolutamente nada, pero ni el más mínimo chance de oportunidad de arrepentimiento a los ninivitas. Pero sabe una cosa, hermanos amados, es que Dios nunca hace como los pensamientos de nosotros. Los pensamientos de Dios siempre son de bien para los seres humanos. Dios tiene pensamientos de bien para mí y para usted. No tiene pensamientos malos. Y Jonás en su mente desde que salió y dijo, bueno, hoy sí voy a ir, dijo Jonás, pero hoy sí me los acabo, dijo Jonás. Esos enemigos hoy no voy a dar chance de arrepentimiento, de salvación y nada. De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y solo eso decía, mire. O sea, llegó Jonás a predicar un mensaje de juicio, porque no había absolutamente nada de chance para los ninivitas. Pero es que, hermanos amados, miren, hermanos amados, dice la palabra del Señor que hasta la soberbia de los seres humanos adorará al Dios Todopoderoso. Y de la mala intención que tengamos nosotros, Dios hará algo especial para que su nombre sea glorificado. Hermanos amados, este profeta solamente pronunció 8 palabritas, 8 palabras, 8 palabras. De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. 8 palabras, hermano, 8. Hermanos amados, le puedo decir esta mañana, es que para el Dios Todopoderoso no hay nada imposible. Para los hombres es imposible. Pero para el Dios Todopoderoso, una palabra es suficiente para levantar al pecador y transformar la vida del ser humano. Una palabra. Una palabra es suficiente. No necesita Dios estar dando un gran discurso. Una palabra que el ser humano la entienda. Pero mire lo que dice el versículo 5. Y los hombres de Nínive, ¿qué les pasó a los hombres de Nínive? Eso es lo que hace la diferencia. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Ahí es el discernimiento y la iluminación del ser humano que es inteligente. ¿Qué me interesa si la predicación de Jonás es de juicio? Yo sé que tengo un Dios de misericordia y que Él, cuando dice te perdono, te perdono.
Porque los hombres de Nínive no creyeron al mensaje de juicio de Jonás. Le creyeron a Dios. Ellos se dieron cuenta que las palabras de enojo y de turbación de Jonás eran palabras de Dios. Ellos tuvieron discernimiento, hermanos, y se dieron cuenta que era Dios quien estaba hablando, a pesar de que era de juicio. Por eso dice la palabra del Señor: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Mire, hermano amado, qué ejemplo tan maravilloso para nosotros. Hermanos, los hombres de Nínive eran sanguinarios, perversos e idólatras. Pero aquí vemos el mensaje de Dios haciendo lo que tiene que hacer. Hermanos, un rey pagano, perverso, humillándose de esa manera, poniéndose tela áspera para que le moleste el cuerpo y yendo a sentarse en ceniza caliente, todo sucio, vistiéndose de luto delante del Señor. Una generación perversa, hermanos amados, haciendo estas acciones, hermano, nos dan un gran ejemplo a nosotros. Porque a veces nosotros decimos: el Señor le ama, venga Cristo, y nadie quiere doblar, pero ni la mínimo, ni un dedo quiere. Nada quiere. Pero estos ninivitas dice que el rey se bajó de su trono, se quitó las ropas reales y se puso ropa áspera. O sea, una ropa que le molesta en señal de luto y de humillación. Y se fue y se sentó en cenizas, humillado completamente. Hermanos amados, realmente cuando el mensaje de Dios realmente nosotros entendemos, cuando el mensaje de Dios realmente los seres humanos se conmueven en el corazón, y esa tiene que ser una actitud de cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, vamos a Jonás 3:6, un poquito más adelante. Dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza, e hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio los hombres y los animales. ¿Comprende ese versículo usted, hermano? Dice que los vistieron de cilicio, de ropa áspera, hasta los animales. O sea, los animales también pagaron el pecado de los ninivitas. Y después dice: si no cúbranse de cilicio los hombres y animales, y dice: y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Una traducción dice: de la violencia que tienen en sus manos. Y dice el 9: quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Hermanos amados, qué ejemplo tan maravilloso del Dios Todopoderoso. El principio de Dios es que un corazón contrito y humillado jamás Dios lo va a despreciar. El problema de nosotros es que algunas veces sabemos la condición y entendemos la situación que tenemos. ¿Y sabe qué decimos? No es conmigo, no es mío, no es para mí. Yo soy cristiano. Pero aquí la palabra del Señor dice: a todos se opusieron de luto delante del Señor. El rey, los hombres, las mujeres, los niños, los animales, las ovejas, las vacas y todo. Hermanos amados, para terminar este asunto, lo que hace la diferencia para los seres humanos no es que usted escuche el mensaje del Señor. Eso no hace la diferencia, porque el diablo escucha el mensaje del Señor.
Es más, el diablo lo conoce a él porque él estuvo allá en el cielo. Lo que hace la diferencia en los seres humanos es lo que nosotros hacemos con el mensaje que recibimos. Eso es lo que hace la diferencia. No es, hermanos amados, otra cosa, sino que usted y yo hacemos con el mensaje que Dios nos ha dicho. Digo yo, ese mensaje no es para mí, eso fue para Nínive, ese mensaje es para mí. Por eso, hermanos amados, dice el versículo 10, mire lo que dice. Y vio Dios lo que hicieron, dice la palabra. Dios conocía la condición y sabía que eran hombres pecadores en extremo. Pero el 10 dice, y vio Dios lo que hicieron. O sea, Dios me mira si el deseo de mi corazón es o no es, o cómo es, o cuándo es, o qué quiere mi corazón. Dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Un corazón humillado delante del Señor, Dios nunca lo va a despreciar. Cuando el Señor Jesucristo conversaba con sus discípulos, dice que Él les dijo una palabra dura a los discípulos. Y dice la palabra del Señor que algunos de los discípulos dijeron, no voy más con el Señor Jesús. Y algunos muy inteligentes como Pedro, él dijo, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde irá el ser humano sin Cristo? Pedro dijo, ¿a dónde iremos? ¿A dónde irá el ser humano en pecado? ¿A dónde irá el ser humano con la soberbia, con esa actitud, con esa desobediencia? ¿A dónde irá? Y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, él sabía esas cosas y él dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? El apóstol Pedro sabía bien que esas palabras no eran palabras de hombres, eran palabras que les iban a hacer beneficio a su vida espiritual y que les guiaría por el camino que los llevaría a la vida eterna. Así que, hermanos amados, ¿a dónde iremos? Sabemos que solamente hay un camino que lleva al Padre y solamente eso es Cristo Jesús. Porque el Señor Jesucristo no fue enviado para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Así que, hermanos y amigos, esta mañana le puedo decir, si usted conoce su condición, no la diga. Pero Dios sabe. Y Dios mira su actitud. Si usted desea y siente en su corazón y quiere y anhela venir a Cristo, venga a Cristo. Tome usted la decisión. Incline su rostro. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.